Entonces, hay un versículo que resume todo esto. La salvación, pero ¿salvos de qué? De la condenación que obtuvimos al principio gracias a la desobediencia. En Génesis 3:6 desobedecimos. Recordemos que hubo otros seres que también desobedecieron a Dios, pero Dios no los perdonó ni lo hará. Hablamos de los ángeles caídos. Eso lo encontramos en 2 de Pedro, capítulo número 2, versículo 4. Pero en cambio a nosotros Dios sí nos quiso perdonar y nos dio una oportunidad de salvación. Entonces, cuando caímos, recibimos castigo, pero también recibimos la promesa de salvación. Eso está en Génesis, capítulo número 3, versículo número 14. Allí se promete el nacimiento de un Salvador, pero no fue de una vez. En todo el Antiguo Testamento se habla de la salvación a futuro. Por eso en Isaías 35:4 dice que Dios mismo vendrá y nos salvará. Y esta promesa se cumplió con el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y sería el mismo Señor Jesús quien nos diría cómo ser salvos. Naciendo de nuevo. El Señor dijo, si no nacemos de nuevo, no podemos ver el reino de los cielos. Pero, ¿qué es nacer de nuevo? Nacer de nuevo en la Biblia ya no es nacer de nuestros padres terrenales, sino nacer siendo engendrados por nuestro Padre Celestial. ¿Y de qué manera somos engendrados? Por medio de la palabra de Dios. Eso está en 1 de Pedro 1:23, que dice, ustedes han vuelto a nacer y esta vez no de padres humanos y mortales, sino de la palabra de Dios que es viva y permanece. Entonces, el nuevo nacimiento se da por medio de escuchar la palabra de Dios. Tenemos el primer punto, oír la palabra de Dios. Por eso en Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír. Y la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Eso está en Hebreos 11:1. Entonces, nosotros cuando oímos tenemos dos opciones, no creer y creer. ¿Solamente creyendo somos salvos? Como lo diría allá en Juan 3:16, que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hay algunas personas que malinterpretan qué es creer y piensan que creyendo y pecando más son salvos. Parece raro, pero sí existe, porque ellos dicen que son eternamente salvos sin importar pecar o no. Pero esto contradice a Romanos capítulo número 6, versículo 1 y 2, que dice, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque si ya hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en él? Entonces esta opción no es la correcta. Hay otros que dicen creer y no tienen ningún cambio en su vida. Dicen creer en Jesucristo, pero su vida viene tal y como venía antes, en los mismos pecados, haciendo el mal. Siguen igual. Pero esto contradice lo que dice la Biblia en 2 de Corintios 5:17, que dice que ahora que estamos en Cristo somos una nueva creación y que Dios ya no tiene en cuenta nuestra vida pasada y que nos ha hecho comenzar una nueva vida en Él. Y eso sí es creer, tener un cambio, una nueva vida. ¿Y cómo se da cuenta una persona que ha nacido de nuevo, que ha sido engendrado por Dios? Algo parecido a como las mujeres se dan cuenta cuando están embarazadas. Ellas no saben el momento exacto ni el día exacto en el cual quedaron embarazadas, pero por los síntomas de los días posteriores, ellas se dan cuenta. Lo mismo es aquel que es engendrado por la palabra. Comienza a tener síntomas, sus pensamientos comienzan a cambiar y lo más importante, una persona que ha sido engendrada por la palabra, que ha nacido de nuevo, le nace el deseo de dejar de hacer lo malo y comenzar a hacer el bien. Por eso dice allá en 1 de Juan 3:9 que todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios está en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Pero así como nace uno, muere otro. Muere el viejo hombre, al cual hay que sepultarlo. Y es allí donde aparece el bautismo. ¿Y el bautismo hace parte del plan de salvación? Claro. Marcos capítulo número 16, versículo 16 dice que el que creyere y fuere bautizado será salvo. Las personas que creyeron en el evangelio en la Biblia, lo primero que hicieron fue bautizarse. Hechos 2:41, los que recibieron la palabra fueron bautizados. Hechos 8:12, Felipe bautizó a los samaritanos. Hechos 9:18, el apóstol Pablo fue bautizado. Hechos 10:48, los gentiles que creyeron fueron bautizados.
bautizados. ¿Y para qué sirve el bautismo? Para muchas cosas, dentro de ellas, como lo había dicho antes, para sepultar al viejo hombre. Eso está en Romanos 6, versículo 3 al 4. Allí dice que somos sepultados juntamente con Cristo en el bautismo, para que así como Él resucitó entre los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida. Entonces se sepulta al viejo hombre y todos esos pecados que cometió ese viejo hombre quedan perdonados, porque el bautismo también es para perdón de pecados. Eso está en Hechos 2:38. Y en Hechos 22:16 también dice: ¿por qué te detienes? Levántate, bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Entonces la persona es justificada delante de los ojos de Dios, ya ha sido perdonada por la fe, por creer. Por eso dice allá en Romanos capítulo número 5, versículo número 1, que justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Pero entonces somos perdonados, somos declarados justos. ¿Hasta allí termina todo? No, viene el crecimiento espiritual. La Biblia nos manda a ser llenos del Espíritu Santo. Efesios 5:18 dice: no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, más bien sed llenos del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, por medio de la palabra de Dios, hará el proceso de santificación, que es un proceso donde nosotros crecemos en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. El Espíritu Santo nos va perfeccionando. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando muramos. El fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre y templanza. Este proceso de santificación lo hace el Espíritu Santo. Eso lo dice 2 de Tesalonicenses capítulo número 2, versículo 3. Cabe resaltar que el Espíritu Santo está en todo el proceso de la salvación, porque Él es el que convence al pecador de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, hay un versículo que resume todo esto. Hechos 2:38, que dice: arrepentíos. El arrepentimiento en la Biblia no es solamente un sentimiento de culpa, sino que es un cambio de vida. En otras palabras, cambien de vida y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, oímos, creemos, nacemos de nuevo, somos bautizados y llenos del Espíritu Santo. Pero si oímos y no nacemos de nuevo, no podemos ser salvos. Si decimos que creemos y no nacemos de nuevo, no podemos ser salvos. Y si no nacemos de nuevo, no podemos ser bautizados y mucho menos ser templo del Espíritu Santo. Por eso, la respuesta no ha cambiado. ¿Quieres ser salvo? Debes nacer de nuevo.